¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la visión de su país ante líderes financieros y empresariales globales en el foro Five Priority Summit 2026 de Miami. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo el panorama económico de Argentina no aclara bajo la gestión de Javier Milei. Y en nuestro recorrido digital le contamos que en Chile entra en vigor la mayor alza de combustibles en una década. Vamos con la información. Momento de iniciar con el detalle de la información y, bueno, le comento de entrada que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la visión de este país de Venezuela ante líderes financieros y empresarios globales en el foro Five Priority Summit en la edición 2026 que se desarrolla en Miami, Estados Unidos. En esta cita destacó que el país lidera actualmente el crecimiento económico en Latinoamérica durante 19 trimestres consecutivos. En los últimos 5 años, además, la reanudación de acuerdos de comercialización con Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que informó. A partir del mes de enero, eventos. Primer evento es la recuperación de los acuerdos de comercialización entre Petróleos de Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, que sin duda es un mercado natural para los hidrocarburos de Venezuela, están en nuestro hemisferio. Históricamente ha significado el 40% del mercado de los hidrocarburos de Venezuela y a ello también se suma el impulso que significa la promulgación de la nueva ley orgánica de hidrocarburos en nuestro país, que da importantes mecanismos y modelos de gestión donde el sector privado, la empresa privada, tiene participación directa. De la misma forma, la mandataria encargada expuso el fortalecimiento de la producción de combustible en el año 2025, pese a las más de 1.000 medidas coercitivas. Quisiera también resaltar un logro muy importante para el año 2025, donde Venezuela finalmente, después de una década, ya tuvo cero importación de combustible. Todo el combustible requerido para la movilidad interna fue provisto por la producción nacional de nuestra industria de los hidrocarburos. Pasamos a Bolivia, que tras un paro de 24 horas instalado por los choferes del transporte público y de no haber recibido una respuesta por parte del gobierno nacional, pues esos transportistas determinaron ir a un paro indefinido con puntos de bloqueo. Revisemos cuáles son sus reclamos y cómo se desarrolló la jornada. La medida convocada por sindicatos del transporte evidenció el malestar acumulado en medio de una crisis energética marcada por cambios en la política de subsidios y dificultades en el abastecimiento. Los conductores denuncian que la gasolina estaría generando daños mecánicos, afectando directamente su fuente de ingresos. Aunque la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos reconoció la presencia de residuos en sus sistemas de almacenamiento, aseguró que la calidad del combustible está bajo control y calificó la protesta como desproporcionada. No obstante, miles de reclamos han sido presentados y solo una parte ha recibido compensación. Estamos pidiendo a este gobierno que nos garantice la buena calidad de gasolina. Ya no queremos tropezar nuevamente. Nosotros hemos hecho arreglar nuestras movilidades. No queremos mañana nuevamente que se nos arruinen nuestras movilidades. La paralización obligó a la población a buscar alternativas de transporte en condiciones adversas, con tarifas elevadas y largos desplazamientos. Este escenario refleja tensiones estructurales en el sector energético boliviano y cuestiona la capacidad institucional para garantizar servicios básicos de calidad en un contexto de ajuste económico. Pasamos al norte y es que en Estados Unidos millones de personas tienen deudas con sus tarjetas de crédito. Este año han alcanzado cifras récord y es que la inflación y los altos costos de vida han forzado a las y los estadounidenses a tener que hacer uso del llamado dinero plástico para poder cubrir sus gastos básicos. Nuestro corresponsal en ese país, Henry Camelo, nos amplía los detalles. En medio de una alta tasa de desempleo, una inflación que no para de crecer y sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes,
Millones de estadounidenses han marcado un nuevo récord en deudas de tarjetas de crédito. Según expertos, a muchos de ellos no les alcanzará esta vida para pagarlas. De acuerdo a los más recientes datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, el promedio de deudas por tarjetas de crédito por cada hogar estadounidense ronda en los $11.500, mientras que la deuda total a nivel nacional se encuentra en 1.3 mil millones de dólares. Y es que en lo que va de 2026, un 29% de los estadounidenses acumularon deudas que superan los $10.000. El 61% de quienes tienen deuda llevan más de un año pagando tarjetas gota a gota. Para Gustavo Vargas, experto en finanzas, gran parte del problema tiene que ver con la mentalidad consumista que crean las tarjetas de crédito. Comprar cosas que no se necesitan con el dinero que no se tiene. La verdad es que mucha gente usa sus tarjetas de crédito como estilo de vida. Obviamente la inflación tiene que ver, obviamente el desempleo tiene que ver, obviamente el costo de vida tiene que ver, pero también mucho tiene que ver los malos hábitos que tienen muchas de las familias americanas. A veces queremos aparentar ser ricos y en realidad nos estamos empobreciendo y estamos creando una pobreza que nos puede llevar literalmente a la bancarrota. Son, digamos, una serie de factores combinados en un caldo de cultivo perfecto para que estemos en esta situación. Durante su campaña de 2024, el presidente Donald Trump prometió bajar los intereses de tarjetas de crédito del 32 al 10%. Cuando asumió el cargo, no volvió a hablar del tema. Solo ahora, cuando su popularidad está en sus niveles más bajos, apela nuevamente a su antigua promesa. Para ayudar a nuestros ciudadanos a recuperarse del desastre Biden, todo causado por este horrible presidente. Le pediré al Congreso poner un tope a los intereses de tarjetas de crédito a un 10% por año. Pero tras bambalinas, Trump dio excepciones de impuestos y liberó todas las regulaciones de las compañías de tarjetas de crédito, permitiendo que éstas hayan ganado más de $190 mil millones en intereses y cargos adicionales en 2025, convirtiéndose así en un lazo cada vez más ajustado para los estadounidenses. Las compañías que hacen estos préstamos saben perfectamente que el riesgo está ahí y eso es lo que buscan, que la gente caiga en los retrasos, que la gente se pase de su límite y por supuesto que la gente tope sus tarjetas de crédito. Y la gente lo único que hace es mandar los pagos mínimos. Eso te puede tardar, de 15, 20 años para liquidar una deuda y que hayas pagado el doble o el triple incluso de lo que originalmente debías. Y todo esto, según expertos, en aras de alcanzar el llamado sueño americano, un contrato escrito en letra pequeña que está dejando a millones de estadounidenses sin dormir y con deudas tan grandes que tal vez nunca lleguen a pagar. Pablo Daniel Ho y Henry Camelo, Telesur, Nueva York. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó confianza en avanzar hacia la renegociación de aranceles impuestos por Estados Unidos a sectores estratégicos como el automotriz, el acero y el aluminio, tras la instalación de una nueva mesa de trabajo bilateral. Durante su participación en la Asamblea de Canaintra, la mandataria destacó que este espacio formal abre una etapa de mayor certidumbre para la economía nacional. Sheinbaum subrayó que, pese a las tensiones comerciales recientes, existe disposición al diálogo por parte de Washington en un contexto internacional marcado por la volatilidad energética y el encarecimiento de insumos clave. Señaló que México apuesta por fortalecer el tratado comercial vigente mediante consensos que protejan la industria nacional. Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno con el desarrollo económico regional, impulsando proyectos de infraestructura, movilidad y sostenibilidad que contribuyan a consolidar la competitividad del país frente a los desafíos globales. Nos movemos a Europa, pues el diputado de la Asamblea Nacional en Francia criticó el actuar del presidente del país, Emmanuel Macron, en el contexto energético actual por el conflicto en Asia Occidental, que ha generado, como usted sabe, en la nación un aumento considerable de los precios de los hidrocarburos, pero también la energía. Escuchemos parte de su exposición durante una sesión parlamentaria celebrada en París. El precio medio del diésel se acerca a los 2,20 euros y podría batir récords sombríos.
igual que la gasolina, el fuelóleo y quizás la gasolina en 3 semanas. Este diésel ha aumentado 0,5 euros por litro, mientras que tu propio gobierno solo esperaba unos pocos céntimos de aumento. Esta crisis lamentablemente nos recuerda que un gobierno macronista es una dolorosa mezcla de miopía, incompetencia y sobre todo indiferencia ante el destino del pueblo francés. Tras estas 3 semanas de inacción, aparte de cheques falsos, anunciáis enésimas aplazamientos de contribuciones, préstamos y medias tintas que desplazan el problema en lugar de aliviar a los hogares y profesionales, especialmente pescadores, agricultores, transportistas, taxis y tantos otros. Nuestros compatriotas ya luchaban, primer ministro, por vivir dignamente de su trabajo o de su jubilación. Ahora deben elegir entre llenar el carrito de la compra o el depósito del vehículo para ir a trabajar. Señor Lescure, puede desahogarse, pero sobre todo debe bajar los impuestos. Reducir los impuestos es lo que quiere el pueblo francés. Y en cuanto a las acciones, fuiste tú quien declaró, ahí está el video, que lo hiciste a favor de Asia. Son tus declaraciones, las que son incompetentes. Acusas a la enfermedad de tu propia torpeza. Más abajo. Y en este sentido, le contamos que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, definió una postura drástica sobre el control del estrecho de Hormuz. El canciller especificó que las autoridades iraníes solo permiten la libre navegación por esta vía estratégica a los buques de 5 países amigos. Esta lista incluye exclusivamente a China, Rusia, India, Irak y Pakistán. Ante este escenario, el gobierno de Pakistán expresó su agradecimiento a la República Islámica de Irán tras autorizar el tránsito seguro de sus buques petroleros por el estrecho de Hormuz. El ministro de Petróleo pakistaní Ali Parvez Malik destacó durante una reunión en la embajada iraní en Islamabad que esta medida fue fundamental para mantener la estabilidad del suministro energético nacional frente a las fluctuaciones de los mercados globales. Hacemos una pausa y en nuestro espacio de análisis al volver estaremos abordando cómo el panorama económico de Argentina no se aclara bajo la gestión de Javier Milei. Volvemos. En la Argentina de Javier Milei, la inflación no da tregua y los salarios siguen cada día en caída libre. Esto ha generado más dificultades a los ciudadanos para poder llegar a fin de mes. Más detalles en el siguiente material. La gestión de Javier Milei profundiza el deterioro de la economía argentina con una inflación que en febrero de 2026 se mantuvo en niveles críticos cercanos al 3%. Según proyecciones de analistas citados por consultoras como LSG y Equilibria, advirtieron que las alzas en alimentos, bebidas y carnes, que representan casi la mitad de la canasta básica, superaron el 5% mensual, anulando cualquier beneficio derivado de la caída en el tipo de cambio. A esto se le suma el incremento descontrolado en las tarifas de servicios públicos como electricidad, gas y transporte, aunado al costo de la salud privada, echa por tierra la narrativa oficial de una inflación cero, evidenciando un ajuste que recae directamente sobre el bolsillo de las familias. La situación es aún más alarmante para los adultos mayores, cuya jubilación mínima ya perdió un 5% de su poder adquisitivo en los últimos 7 meses, operando como un mecanismo de licuación de ingresos frente a un bono compensatorio que permanece congelado. Esta pérdida de capacidad de compra se da en un contexto de alta precariedad donde el costo de la canasta básica del jubilado supera con creces los haberes percibidos, obligando a muchos a reingresar al mercado laboral informal para poder subsistir.
Bajo este escenario, consultoras privadas proyectan que el incremento de precios de marzo no bajará del 3%, superando los registros de enero y febrero de este año en curso. Este incremento es el reflejo de los aumentos en casi todos los rubros, particularmente en alimentos, transporte y servicios públicos que impactan directamente en el bolsillo de las y los ciudadanos. La consultora EcoViews estimó que las subas generalizadas harán que el índice que se conocerá oficialmente dentro de 2 semanas ronde por ahí del 3,5%. Asimismo, la consultora EcoGo proyecta un 3% mensual, explicando que el impulso actual proviene de la estacionalidad en la educación con un 12% e indumentaria con 5%, sumado al arrastre en tarifas y combustibles. Por su parte, la empresa LCG ubica la dinámica mensual en 3,1%, pese a una leve desaceleración de los precios en alimentos. En definitiva, los números privados descartan que la inflación sea menor del 2,9% en los meses previos, contradiciendo el vaticinio optimista del presidente y de su ministro de Economía, Luis Caputo. Por otro lado, el panorama laboral también se ve ensombrecido por una política deliberada de desmantelamiento del Estado. Según el Centro de Economía Política de Argentina, el CEPA, resulta en la pérdida de 64.649 puestos de trabajo en el sector público nacional, con un promedio de casi 79 despidos diarios. El ajuste golpea áreas operativas sensibles y empresas estatales, sumando un total estimado en 250.000 empleos perdidos en los 2 años de administración libertaria de Javier Milei. Esta destrucción del empleo formal, lejos de sanear las cuentas, está debilitando el tejido productivo y social del país, dejando a millones de argentinos a la deriva frente a un modelo que prioriza el equilibrio fiscal sobre la vida y la dignidad humanas. En este contexto, Milei reconoce que su estrategia económica implica despidos masivos. El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció recientemente que sus proyectos en materia económica implican despidos masivos que traerán precios más baratos, además de asegurar que algunos sectores comerciales desaparecerán como consecuencia del plan de concentración financiera y apertura de importaciones. El sector que resulte perjudicado va a contraer su producción y despedir trabajadores, pero también tiene una contracara. Precios más baratos es lo que sostuvo Javier Milei durante una entrevista radial, además de señalar que su modelo económico está basado en la libertad económica, que es lo que traerá prosperidad, dijo, al país. Y es que producto de las políticas económicas de Javier Milei, más de la mitad de los hogares en Argentina se endeudan para poder subsistir. Según un informe de la consultora Centrix, el estudio Monitor de Opinión Pública revela que un 56,4% de los hogares de Argentina se han endeudado en los últimos 6 meses para poder subsistir. Asimismo, indicó que casi 9 de cada 10 hogares que tomaron deuda para gastos cotidianos ya enfrentan dificultades para pagarla. La consultora Centrix destaca que el endeudamiento no está asociado a decisiones de inversión, sino a la cobertura de gastos básicos, en un contexto en el que un 83,9% de la población percibe que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad no llega al día 20 de cada mes. Los préstamos se concentran en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas, transformando la deuda de una herramienta financiera a un mecanismo de subsistencia. Además, el informe describe un proceso de ajustes en 4 etapas: caída del poder adquisitivo, dificultad para sostener el consumo mensual, recurso al endeudamiento para cubrir la brecha y creciente incapacidad para cumplir con sus obligaciones. Asimismo, el documento resalta la desconfianza en las estadísticas oficiales, con un 65,8% de la población que considera que los datos de inflación del INDEC, los oficiales, no reflejan la realidad de sus gastos diarios. Esta brecha entre el número oficial y la economía vivida en los hogares erosiona la credibilidad de los datos, no solo por lo que miden, sino por lo que dejan de corregir en la práctica cotidiana. Hacemos una pausa y al volver a nuestro recorrido digital le contamos que en Chile entra en vigor la mayor alza de combustibles en la década. Ya regresamos.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de comenzar con nuestro recorrido digital. Lo hacemos con el portal La Cuarta, que nos informa: en Chile el aumento será mayor a lo esperado. ENAP confirma y detalla la brutal alza de bencinas, diésel y también parafina. De acuerdo con ese portal, la Empresa Nacional del Petróleo, por sus siglas ENAP, confirmó una histórica alza en el precio de los combustibles a partir de este jueves 26 de marzo. Así, la gasolina de 93 octavos aumentará en 372,2 pesos por litro, mientras que la benzina de 97 octavos subirá aún más de lo esperado a 391,5 pesos por litro, y el petróleo diésel tendrá un incremento de 580,3 pesos por litro, y con respecto a la parafina y el querosene, su precio subirá esta semana otros 138,5 pesos por cada litro. Vamos ahora a Europa Press, que destaca a España con el siguiente titular: la compra-venta de viviendas cayó un 11,4% en enero hasta las 49.685 transacciones, según los notarios. El Consejo General del Notariado destacó que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda retrocedió un 6,8% hasta las 26.450 operaciones. Detalló que el precio del metro cuadrado subió un 9% interanual en España hasta los 2.065 euros por cada metro cuadrado, con los mayores avances en La Rioja y Castilla-La Mancha. Mientras que por tipo de vivienda, las compraventas de piso disminuyeron un 12,6% interanual, las unifamiliares se redujeron un 7,8% interanual, y en referencia a los precios, los de los pisos avanzaron un 10,6%, esto en enero, hasta alcanzar los 2.382 euros por metro cuadrado, máximos desde julio de 2007. Los de las viviendas tipo unifamiliares promediaron los 1.539 euros, que representa esto un 7% más en la medición interanual. Y finalizamos nuestro recorrido digital visitando Prensa Latina para analizar la siguiente información. Nicaragua asegura estabilidad en precios de combustibles. Dice esta nota que en medio del contexto geopolítico y energético actual que afecta al mundo entero, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, afirmó que en el país se mantendrán estables los precios de los combustibles, pese al incremento internacional por el conflicto en Asia Occidental. Destacó que el país posee suficientes ahorros para hacer frente a ese tipo de eventualidades, lo cual permite amortiguar el impacto del alza en los precios de la gasolina y el diésel a nivel mundial, y enfatizó que la existencia de dichos ahorros responden a una orientación de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, dirigida a la creación de mecanismos de estabilización económica frente a situaciones adversas. Acompáñame a revisar los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $91.29 y esto representa una caída de $1.06 por cada barril. En el caso del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $103.13, cayendo también $1.36, y también cayó el crudo promediado por la OPEP, cuyo precio quedó en $116.96, y esto representa que disminuyó $15.25 por cada barril. Llegamos así al final. Gracias como siempre por su compañía. telesurtv.net es nuestro portal. Hay más información a su disposición y le invito siempre a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Siga con nosotros.